En un barrio tranquilo de Buenos Aires, Laura Méndez busca desesperadamente una niñera para sus gemelos de 6 años. Pero hay algo inquietante en Mateo y Sofía. No hablan, no sonríen, solo observan con miradas vacías. 5 niñeras huyeron después de conocerlos. Cuando Clara Ortiz acepta el trabajo, descubre que el silencio de los niños esconde un secreto aterrador. Un trauma que los dejó mudos, una verdad que podría destruir a la familia, y un peligro que acecha desde las sombras del pasado. Dale like y suscríbete para más historias emocionantes cada día. Activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda mucho. Capítulo 1. La entrevista. El sol de marzo caía implacable sobre las calles de Buenos Aires cuando Clara Ortiz descendió del colectivo en la parada de Belgrano. Llevaba en su bolso gastado una copia impresa del anuncio que había encontrado en Internet 2 días atrás. Se busca niñera urgente, excelente paga, experiencia con niños imprescindible. El número de teléfono, un nombre, Laura Méndez, y una dirección en una zona residencial que Clara solo conocía de pasada, cuando tomaba el subte para ir a la universidad que había tenido que abandonar hacía 6 meses. La casa era hermosa, de 2 plantas, con fachada blanca y rejas negras que parecían recién pintadas. Un jardín pequeño pero bien cuidado la precedía. Clara respiró hondo, alisó su blusa azul, la más presentable que tenía, y tocó el timbre. El sonido resonó en el interior, seguido de un silencio que se extendió por casi 1 minuto completo. Cuando estaba a punto de tocar nuevamente, la puerta se abrió. Laura Méndez era una mujer de unos 35 años, delgada hasta parecer frágil, con ojeras profundas que el maquillaje no lograba disimular del todo. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo tirante y vestía un suéter gris a pesar del calor. Lo primero que Clara notó fueron sus manos. Temblaban ligeramente mientras sostenían el marco de la puerta. «¿Clara Ortiz?», preguntó con voz suave, casi un susurro. «Sí, señora. Vengo por el anuncio de niñera», respondió Clara, intentando sonar profesional y confiada, aunque por dentro sentía la incertidumbre de quien necesita desesperadamente un trabajo. Laura asintió y se hizo a un lado. «Pase, por favor. Disculpe el desorden». El interior de la casa contradecía las palabras de Laura. Todo estaba impecablemente ordenado, casi espartano. La sala de estar tenía un sofá beige, una mesa de café de vidrio sin una sola marca, y estantes con libros perfectamente alineados. Lo que llamó la atención de Clara fue la ausencia casi total de fotografías familiares. Solo había una, sobre la repisa de la chimenea. Laura con 2 niños pequeños, rubios y de ojos claros, en lo que parecía ser una playa. Los niños no sonreían. «¿Quiere un café? ¿Agua?», ofreció Laura gesticulando hacia la cocina. «Agua estaría bien, gracias». Mientras Laura se dirigía a la cocina, Clara observó más detenidamente. Las paredes eran blancas, sin cuadros ni decoración. Las cortinas, de un color crema neutro, estaban a medio cerrar, dejando pasar solo hilos de luz. Había algo opresivo en tanta pulcritud, en tanto silencio. Clara había trabajado antes en casas con niños. Siempre había juguetes dispersos, risas, gritos, el caos alegre de la infancia. Aquí no había nada de eso. Laura regresó con un vaso de agua y se sentó en el sofá, indicándole a Clara que hiciera lo mismo. Sacó una carpeta delgada de debajo de la mesa. «Veo que tiene 23 años y estudió 2 años de psicología en la UBA», dijo Laura, revisando lo que Clara asumió era su currículum enviado por email. «¿Por qué dejó la universidad?». Clara apretó el vaso entre sus manos. Esta pregunta siempre era difícil. «Mi abuela, que me criaba, se enfermó. Los tratamientos eran costosos y alguien tenía que cuidarla. Tuve que trabajar tiempo completo. Ella falleció hace 4 meses». «Lo siento mucho», dijo Laura, y por primera vez sus ojos mostraron una empatía genuina. «Yo también, bueno, sé lo que es perder a alguien importante». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Clara lo rompió.
¿Puedo preguntar por sus niños? El anuncio no especificaba edades ni gemelos. Mateo y Sofía, 6 años, interrumpió Laura, y algo en su expresión cambió. Se puso más rígida, más vigilante. Necesito que entienda algo antes de que los conozca, Clara. Mis hijos son especiales. Han pasado por mucho. No se comportan como la mayoría de los niños de su edad. ¿A qué se refiere con especiales?, preguntó Clara, sintiendo una primera puntada de inquietud. Laura se mordió el labio inferior. Han tenido 5 niñeras en los últimos 3 meses. Ninguna duró más de 2 días. Algunas ni siquiera terminaron el primer día. Clara frunció el ceño. ¿Por qué se fueron? Dijeron que los niños las asustaban, que no era normal, que había algo malo en ellos. Laura cerró los ojos, como si le doliera físicamente repetir esas palabras. Pero no hay nada malo en mis bebés. Solo están heridos. Necesitan a alguien que no los juzgue, que no huya, alguien con paciencia y, sobre todo, con empatía. La palabra empatía resonó en Clara. Era exactamente lo que sus profesores de psicología siempre habían destacado en ella. La capacidad de conectar con el dolor ajeno, de ver más allá de las conductas difíciles hasta el sufrimiento que las causaba. Me gustaría conocerlos, dijo Clara con firmeza. Laura la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente asintió y se puso de pie. Están en su habitación. Siempre están en su habitación. Subieron las escaleras en silencio. La segunda planta era igualmente austera. Un pasillo con 3 puertas. Laura se detuvo frente a la del medio y tocó suavemente antes de abrir. Mateo, Sofía, hay alguien que quiero que conozcan. La habitación era amplia y luminosa, con 2 camas individuales separadas por una mesita de noche. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro y había juguetes organizados en estantes, peluches, rompecabezas, libros infantiles. Pero lo que capturó la atención de Clara fueron los 2 niños sentados en el suelo, cada uno en un extremo opuesto de la habitación. Mateo estaba junto a la ventana, con un cuaderno de dibujo y crayones esparcidos a su alrededor. No levantó la vista cuando entraron. Sofía estaba cerca de su cama, con una muñeca en el regazo, pero sus manos no la tocaban. Simplemente la sostenía, inmóvil. Ambos niños eran idénticos en sus rasgos: cabello rubio casi blanco, piel pálida, extremadamente delgados. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Cuando finalmente levantaron la mirada hacia Clara, ella sintió un escalofrío involuntario. No había curiosidad en esos ojos azules. No había la típica timidez infantil, ni siquiera hostilidad. Solo un vacío profundo, como si estuvieran mirando a través de ella hacia algo que solo ellos podían ver. «Hola, Mateo. Hola, Sofía», dijo Clara, agachándose para quedar a su altura e intentando sonar cálida. «Me llamo Clara. Es un placer conocerlos». Ninguno de los 2 respondió. Ni siquiera parpadearon. Mateo volvió su atención al cuaderno, tomando un crayón negro y comenzando a dibujar con movimientos mecánicos. Sofía continuó mirando a Clara durante unos segundos más antes de volver la vista hacia la ventana, donde las cortinas dejaban entrar apenas un rayo de sol. «No hablan mucho con extraños», explicó Laura desde la puerta con voz tensa. «De hecho, no hablan mucho en general». Clara asintió lentamente, observando a los niños. En sus años de estudio, había leído sobre mutismo selectivo, sobre trauma infantil, sobre las 1000 formas en que los niños procesaban el dolor. Estos niños no solo estaban tristes o asustados, estaban desconectados, como si una parte esencial de ellos se hubiera apagado. «¿Puedo sentarme con ustedes?», preguntó Clara, dirigiéndose a los gemelos. Ninguna respuesta. Tomándolo como un sí silencioso, Clara se sentó en el suelo entre ambos, no muy cerca para no invadir su espacio. Podía sentir la tensión de Laura en la puerta, observando cada movimiento. «Me gusta dibujar», dijo Clara suavemente, mirando el cuaderno de Mateo. «¿Qué estás dibujando?». Mateo no respondió,
pero tampoco se alejó cuando Clara se inclinó ligeramente para ver mejor. El dibujo era inquietante, una casa, probablemente esta misma casa, con todas las ventanas negras. Frente a la casa, figuras de palitos, dos pequeñas, una más grande. Pero había una cuarta figura, también grande, dibujada en negro total, sin rasgos, solo una silueta oscura. «Es muy bueno», comentó Clara, aunque una sensación de desasosiego le recorría la espalda. «¿Quiénes son estas personas?» Mateo detuvo el crayón a medio trazo. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia Clara. Aquellos ojos azules la miraron con una intensidad que contrastaba con su expresión vacía. «Nosotros», susurró con una voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Y él». Antes de que Clara pudiera preguntar quién era él, Mateo volvió a su dibujo, esta vez coloreando la figura negra con más fuerza, presionando el crayón contra el papel hasta que se rompió. Clara miró hacia Laura, quien había palidecido aún más en la puerta. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero se las secó rápidamente. «Sofía», intentó Clara, girándose hacia la niña. «¿Tú también dibujas?» Sofía finalmente la miró. Lentamente, como un autómata, extendió su mano señalando hacia el closet. Clara siguió la dirección de su dedo. El closet estaba cerrado, pero había algo escrito en la puerta con lo que parecía ser crayón rojo. «No abrir». El ambiente de la habitación parecía haberse vuelto más frío. Clara sintió que estaba en el borde de algo que no comprendía completamente, algo oscuro que habitaba en esta casa y en estos niños. Pero en lugar de sentir miedo o el impulso de huir como las otras niñeras, sintió una determinación creciente. Estos niños necesitaban ayuda, necesitaban a alguien que no se rindiera con ellos. «Señora Méndez», dijo Clara, poniéndose de pie y saliendo de la habitación, con Laura siguiéndola hacia el pasillo. «¿Puedo preguntarle qué les pasó a sus hijos?» Laura cerró la puerta de la habitación suavemente y se apoyó contra la pared, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla. «Perdieron a su padre hace 8 meses. Fue repentino, traumático. Desde entonces son así. Han visto psicólogos, pero los niños no hablan en las sesiones, no colaboran. Los médicos dicen que es cuestión de tiempo, que necesitan estabilidad y rutina. Y las otras niñeras no les dieron eso». «Las otras niñeras los miraban como si fueran monstruos», respondió Laura con amargura. «Una de ellas llamó a servicios sociales diciendo que los niños necesitaban estar institucionalizados. ¿Se imagina separar a mis bebés de mí porque están sufriendo?» Clara sintió una punzada de indignación. «Eso es terrible. Por eso necesito a alguien diferente, alguien que vea más allá de su comportamiento, alguien que entienda que detrás de ese silencio hay 2 niños asustados, que solo necesitan sentirse seguros otra vez». Laura la miró con ojos suplicantes. «¿Usted puede ser esa persona, Clara?» Clara pensó en su abuela, en cómo la enfermedad la había cambiado en sus últimos meses. La gente dejó de visitarla porque no podían soportar verla así. Pero Clara se había quedado, limpiando, alimentando, hablando aunque su abuela ya no pudiera responder. Se había quedado porque amar a alguien significaba estar presente en los momentos difíciles, no solo en los fáciles. «Puedo intentarlo», dijo Clara, «pero necesito que sea honesta conmigo, completamente honesta. Si voy a ayudar a sus hijos, necesito saber exactamente qué enfrentan, qué les asusta, qué los hace comportarse así». Laura vaciló. Clara pudo ver el conflicto en su rostro, el deseo de confiar contra el miedo a revelar demasiado. Les asusta la oscuridad, les aterra el ruido fuerte, no soportan que los toquen sin previo aviso, y hay días en que simplemente se quedan mirando la nada durante horas, días en que parece que ni siquiera me reconocen. Y la figura en el dibujo de Mateo, la sombra negra, el rostro de Laura se cerró como una puerta. Eso es solo su forma de procesar la muerte de su padre. Los niños
suelen simbolizar la muerte de formas extrañas. Clara no estaba convencida de que fuera tan simple, pero decidió no presionar, por ahora. El trabajo es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, explicó Laura volviendo a su tono más profesional. El sueldo es de 70,000 pesos mensuales, más viáticos. Yo trabajo desde casa, así que estaré aquí. Pero necesito que usted sea quien esté con ellos, quien intente conectar con ellos. ¿Le interesa? 70,000 pesos. Era más de lo que Clara había ganado en cualquier trabajo anterior. Con eso podría pagar el alquiler de la habitación que rentaba, ahorrar algo, incluso considerar volver a la universidad en el futuro. Pero más allá del dinero, había algo más. Clara miró hacia la puerta cerrada de la habitación de los gemelos. Dos niños atrapados en su propio silencio, en su propio dolor, y una madre desesperada tratando de mantener unida a su familia. «Acepto», dijo Clara. «¿Cuándo puedo empezar?» El alivio en el rostro de Laura fue palpable. «¿Mañana? Sé que es apresurado, pero mañana está perfecto». Después de discutir algunos detalles más, horarios de comida, alergias, ninguna, rutinas diarias, Laura acompañó a Clara hasta la puerta. Antes de irse, Clara no pudo evitar preguntar. ¿Las otras niñeras que se fueron dijeron algo específico sobre por qué los niños las asustaban? Laura apretó los labios. Una dijo que los escuchó hablando en la noche, diciendo cosas que ningún niño debería saber. Otra dijo que los encontró de pie junto a su cama mientras dormía, solo mirándola. La última hizo una pausa. La última dijo que Sofía le preguntó si ella también iba a morir pronto como papá. Un silencio pesado cayó entre ellas. «Hasta mañana, señora Méndez», se despidió Clara, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Esa noche, en su pequeña habitación alquilada en San Telmo, Clara no podía dormir. Seguía viendo esos ojos azules vacíos, ese dibujo de la figura negra. Buscó en su celular información sobre mutismo selectivo, trauma infantil post-pérdida parental, conductas regresivas en gemelos. Leyó hasta que las palabras se volvieron borrosas en la pantalla. A las 2 de la mañana recibió un mensaje de un número desconocido. «Gracias por darles una oportunidad a mis hijos. Usted no sabe lo que significa para mí, Laura». Clara respondió con un simple «Nos vemos mañana». Pero justo cuando estaba por dejar el teléfono, llegó otro mensaje. Este también de Laura, pero el tono era completamente diferente. «Por favor, tenga cuidado. Hay cosas que no le puedo contar todavía, cosas que pasaron en esta casa. Solo no abra el closet de su habitación. Y si los niños le hablan sobre él, no les siga la corriente, no es saludable». Clara miró fijamente la pantalla, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué secretos escondía esa casa? ¿Qué había en ese closet? ¿Y quién era la misteriosa figura que atormentaba los dibujos de un niño de 6 años? Mañana comenzaría a descubrirlo. Capítulo 2. Los primeros días. Clara llegó a la casa de los Méndez exactamente a las 8 de la mañana. Había dormido mal, con sueños fragmentados donde niños de ojos vacíos la observaban desde las sombras. Pero a la luz del día, con el sol de Buenos Aires brillando sobre las calles de Belgrano, sus temores nocturnos parecían exagerados. Eran solo niños traumatizados, se recordó a sí misma, niños que necesitaban paciencia y comprensión. Laura la recibió con una taza de café ya preparada y una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Vestía un pantalón de lino beige y una blusa blanca, con el cabello suelto esta vez, aunque igual de perfecto. Clara notó que llevaba maquillaje más pesado que el día anterior, especialmente alrededor de los ojos, como si quisiera ocultar una noche de insomnio. «Los niños ya desayunaron», informó Laura, entregándole una hoja impresa. «Aquí está su rutina diaria. Son muy estrictos con los horarios. Si se alteran, se ponen nerviosos». Clara revisó la hoja. Era meticulosamente detallada. 7:00 AM desayuno,
9:00 am, actividades educativas, 10:30 am, merienda, 11:00 am, juego libre, 12:30 pm, almuerzo, 1:00 pm, siesta, 3:00 pm, más actividades, 4:30 pm, merienda, 5:00 pm, preparación para la cena. Todo cronometrado, sin espacio para la espontaneidad. ¿Y si quieren hacer algo fuera de la rutina?, preguntó Clara. ¿Salir al jardín, por ejemplo? La expresión de Laura se endureció. No salen al jardín. No salen de la casa en absoluto, excepto para ir al pediatra, y eso es conmigo. Es más seguro así. ¿Más seguro? Clara frunció el ceño. Señora Méndez, los niños necesitan aire fresco, luz solar, actividad física. Los niños necesitan estabilidad, cortó Laura, su voz adquiriendo un tono casi desesperado. El mundo exterior los altera. La última vez que intenté llevarlos a la plaza, Sofía tuvo un ataque de pánico tan severo que tuvimos que llamar a una ambulancia. Así que no, Clara. No salen. Clara quiso discutir, pero algo en los ojos de Laura la detuvo. Había un miedo genuino allí, algo más profundo que la simple sobreprotección maternal. Decidió dejarlo pasar por ahora. Entiendo. Seguiremos la rutina. Yo estaré en mi oficina, en la planta baja, trabajando, continuó Laura, señalando una puerta cerrada junto a la cocina que Clara no había notado el día anterior. Si me necesita, toque, pero por favor, solo en emergencias. Tengo reuniones virtuales toda la mañana. Después de que Laura desapareciera detrás de la puerta de su oficina, Clara subió las escaleras hacia la habitación de los gemelos. Tocó suavemente antes de entrar, aunque no esperaba respuesta, y no la obtuvo. Mateo y Sofía estaban exactamente en las mismas posiciones que el día anterior. Él, junto a la ventana con su cuaderno, ella cerca de la cama con su muñeca. Era como si no se hubieran movido en 24 horas. Llevaban ropa diferente. Mateo un suéter azul marino y pantalón gris. Sofía un vestido amarillo pálido. Pero sus expresiones eran idénticas, vacías, ausentes. «Buenos días», saludó Clara con suavidad, entrando a la habitación. «¿Listos para empezar el día?» Ninguna respuesta. Clara respiró hondo y consultó la rutina. 9:00 am. Actividades educativas. Miró su reloj. 8:45 am. Tenía 15 minutos para preparar algo. «¿Qué les parece si hacemos un poco de lectura?», propuso, acercándose a la estantería, donde había varios libros infantiles. Eligió uno sobre animales marinos con ilustraciones coloridas. «Este se ve interesante». Se sentó en el suelo, en el mismo lugar que el día anterior, y abrió el libro. Comenzó a leer en voz alta, poniendo énfasis dramático en las palabras, intentando sonar entretenida. Habló sobre ballenas, delfines, pulpos, pero ninguno de los niños mostró el más mínimo interés. Mateo seguía dibujando, otra casa, otra figura negra, y Sofía miraba fijamente la pared. Después de 20 minutos, Clara cerró el libro. «Está bien», dijo, más para sí misma que para ellos. «Intentemos otra cosa». Para la hora de la merienda, Clara bajó a la cocina para preparar lo que Laura había dejado indicado: rodajas de manzana y jugo de naranja natural. Mientras cortaba la fruta, notó algo extraño. Había cámaras de seguridad. Una en la esquina de la sala de estar, otra apuntando hacia las escaleras, una tercera en el pasillo de la planta alta que había visto al subir. Todas con lucecitas rojas parpadeantes, todas activas. ¿Por qué alguien necesitaba tantas cámaras dentro de su propia casa? ¿Y por qué apuntaban a todos los espacios comunes? Cuando regresó a la habitación con la bandeja, encontró a los gemelos en la misma posición. Dejó la merienda en la mesita entre sus camas. «Aquí tienen algo rico para comer». Para su sorpresa, ambos niños se levantaron simultáneamente como si hubieran recibido una señal invisible y se acercaron a la mesita. Se sentaron en el suelo, uno frente al otro, y comenzaron a comer en perfecta sincronía. Tomaban una rodaja de manzana al mismo tiempo, masticaban el mismo número de veces, bebían jugo en los mismos intervalos exactos. Era perturbadoramente coreografiado. «¿Siempre hacen todo al mismo tiempo?», preguntó Clara, fascinada y ligeramente inquieta. Ninguna respuesta, pero Clara notó algo.
Cuando habló, ambos detuvieron su masticación por una fracción de segundo, como si la hubieran escuchado pero decidieran ignorarla conscientemente. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Clara intentaba diferentes actividades: rompecabezas, canciones infantiles, juegos de memoria, contar historias. Los niños la ignoraban consistentemente, aunque Clara empezaba a notar pequeñas señales de que sí la escuchaban. Un tic casi imperceptible en el ojo de Sofía cuando Clara mencionaba animales. La forma en que Mateo apretaba su crayón con más fuerza cuando Clara preguntaba sobre su dibujo. El miércoles, Clara decidió ser más directa. Mientras Mateo dibujaba su enésima versión de la casa con la figura negra, Clara se sentó a su lado y preguntó: «Mateo, ¿quién es esa persona oscura en tus dibujos?». El niño se quedó completamente inmóvil, su mano con el crayón suspendida en el aire. Clara contuvo la respiración, esperando. Lentamente, Mateo giró su cabeza hacia ella. Sus ojos azules, normalmente tan vacíos, ahora tenían un destello de algo. ¿Miedo? ¿Advertencia? «Papá», susurró con voz rasposa. Clara sintió un escalofrío. «¿Tu papá? ¿Lo extrañas?». Pero Mateo ya había vuelto su atención al dibujo y el momento de conexión se desvaneció como humo. Esa noche, mientras preparaba la cena según las instrucciones de Laura, pasta con salsa de tomate simple, sin especias, Clara escuchó algo que la hizo detenerse. Voces. Voces de niños viniendo desde la planta alta. Dejó la olla y subió las escaleras rápidamente pero en silencio. La puerta de la habitación de los gemelos estaba entreabierta. Clara se acercó y miró por la rendija. Mateo y Sofía estaban sentados en el suelo, frente a frente, hablando. No susurrando, sino hablando con voces claras y animadas, como cualquier niño normal de 6 años. «Ella es diferente», decía Sofía, refiriéndose claramente a Clara. «No tiene miedo como las otras, pero sigue haciendo preguntas», respondió Mateo con preocupación. «Sobre los dibujos, sobre él. ¿Crees que mamá le dijo?». «No, mamá nunca dice la verdad. Mamá tiene miedo de que nos lleven». Clara se quedó paralizada. «¿Llevaron a dónde? ¿De qué estaban hablando? ¿Crees que él va a volver?», preguntó Sofía, y su voz se quebró ligeramente, mostrando miedo genuino. «No lo sé», respondió Mateo. «Pero si vuelve, esta vez vamos a proteger a mamá. No vamos a quedarnos callados como antes». Antes de que Clara pudiera procesar lo que acababa de escuchar, una mano se posó en su hombro. Giró bruscamente para encontrar a Laura detrás de ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Necesitamos hablar», susurró Laura. «Ahora». La condujo escaleras abajo, hacia la cocina. Laura cerró la puerta y se apoyó contra el mesón temblando. «Los escuchó hablar, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», admitió Clara. «Señora Méndez, ¿qué está pasando realmente aquí? Esos niños pueden hablar perfectamente, pero solo lo hacen cuando creen que nadie los escucha. ¿Por qué?». Laura se cubrió el rostro con las manos. Durante un largo momento, solo se escuchó su respiración entrecortada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Mi esposo, Javier, no era un buen hombre. No fue una muerte repentina como le dije. Fue un accidente causado por años de abuso, de terror, de vivir en esta casa como si fuera una prisión». Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Él los maltrataba?». «A mí principalmente. Pero los niños lo veían todo, escuchaban todo. Javier tenía un temperamento violento, especialmente cuando bebía. Las cámaras», señaló hacia la sala, «las instaló él, para vigilarnos, para asegurarse de que nadie pudiera escapar de su control, ni siquiera cuando él no estaba». «¿Y qué pasó?». Laura cerró los ojos, como si revivir ese momento fuera físicamente doloroso. «Hace 8 meses hubo una pelea terrible. Él estaba borracho, furioso por algo que ni siquiera recuerdo. Los niños estaban en la sala. Ellos lo vieron todo. Vieron cómo él me empujó contra la pared,
cómo levantó su mano para golpearme otra vez, y entonces él se resbaló, tropezó con sus propios pies, cayó por las escaleras, se rompió el cuello instantáneamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Los niños vieron cómo su padre moría, y desde ese día no han vuelto a hablar normalmente. Es como si hubieran decidido que hablar, expresarse, era peligroso, porque cada vez que hablábamos en esta casa terminaba en violencia. Clara se sentó pesadamente en una silla, procesando toda esta información. Todo cobraba sentido ahora. El comportamiento de los niños, la casa excesivamente ordenada, las cámaras, el miedo de Laura a dejarlos salir. ¿Por qué no quitó las cámaras?, preguntó Clara. Lo intenté, admitió Laura, pero cuando empecé a desconectarlas, los niños entraron en pánico. Las cámaras se habían vuelto parte de su normalidad. Quitarlas era cambiar demasiado rápido. El psicólogo me aconsejó dejarlas por ahora, mantener lo que les resulta familiar mientras trabajan en su trauma. ¿Y por qué dibujan a su padre como una figura negra? Porque así es como lo recuerdan en sus últimos momentos. Una sombra oscura y amenazante, un monstruo. Laura se secó las lágrimas. Clara, necesito que entienda. Mis hijos no son raros ni peligrosos, son víctimas de presenciar cosas que ningún niño debería ver. Y yo soy culpable de no haberlos protegido antes. Clara se levantó y se acercó a Laura, colocando una mano en su hombro. Usted también era una víctima. No es su culpa. ¿Se va a ir?, preguntó Laura con voz quebrada. ¿Como las otras? ¿Ahora que sabe la verdad? Clara pensó en los gemelos arriba, en sus voces llenas de preocupación cuando hablaban entre ellos. Pensó en cómo habían dicho que querían proteger a su madre esta vez. Eran niños fuertes, traumatizados pero resilientes, atrapados en un silencio que habían elegido como mecanismo de supervivencia. No, dijo Clara con firmeza. No me voy, pero necesitamos cambiar el enfoque. No podemos simplemente seguir rutinas y esperar que mejoren. Necesitan terapia adecuada. Necesitan sentirse seguros para expresarse otra vez. Laura asintió, esperanzada por primera vez. Usted puede ayudarlos. Puedo intentarlo, pero necesito que confíe en mí completamente. Sin más secretos, prometió Laura. Pero cuando Clara subió esa noche a despedirse de los gemelos, encontró algo que le heló la sangre. En la ventana de la habitación, escrito con el dedo en el vaho del vidrio, había un mensaje reciente. Él nos ve. Clara giró hacia los niños. Ambos estaban en sus camas, aparentemente dormidos. Pero cuando miró más de cerca, vio que Sofía tenía los ojos apenas abiertos, observándola. Y en sus labios, Clara pudo leer claramente las palabras silenciosas que formaba. Cuidado. Capítulo 3. El secreto de los niños. Clara no durmió bien esa noche. La imagen de Sofía moviendo los labios con la palabra cuidado se repetía en su mente como una película en loop, y esa frase en la ventana, él nos ve. ¿Quién los veía? Javier estaba muerto, a menos que... No. Clara sacudió la cabeza mientras se preparaba café a las 6 de la mañana en su pequeña cocina. No iba a caer en pensamientos irracionales. Tenía que haber una explicación lógica. Los niños estaban traumatizados, confundidos. Quizás él era simplemente su forma de procesar el miedo residual hacia su padre, una proyección psicológica. Llegó a la casa de los Méndez a las 8 en punto, pero esta vez Laura no la recibió en la puerta. La encontró en la cocina, todavía en bata, con el cabello despeinado y ojeras profundas que ni siquiera intentaba ocultar. Había tazas de café vacías sobre la mesa, evidencia de una noche en vela. ¿Está bien?, preguntó Clara, preocupada. Laura levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Anoche pasó algo. Después de que usted se fue, los niños tuvieron una pesadilla, los dos al mismo tiempo gritando. Cuando entré a su habitación, estaban señalando la ventana, diciendo que él estaba ahí afuera, mirándolos. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Revisó?
¿Había alguien? Por supuesto que revisé. Salí al jardín con una linterna. No había nadie. Pero Laura vaciló, mordiéndose el labio inferior. Las cámaras de seguridad captaron algo extraño. Venga, le muestro. Laura la condujo a su oficina, un espacio pequeño pero ordenado, con un escritorio de madera oscura y 2 monitores de computadora. Uno mostraba las múltiples cámaras de seguridad de la casa en tiempo real, la sala, el pasillo, las escaleras, el jardín trasero. Laura tecleó algo y apareció una grabación con timestamp de las 23:47 de la noche anterior. «Mire esto», dijo Laura, señalando la cámara del jardín trasero. Clara se inclinó hacia la pantalla. Al principio no vio nada inusual, solo el jardín oscuro, iluminado tenuemente por una luz exterior. Pero entonces, en el borde derecho de la imagen, una sombra se movió. No era una sombra normal causada por árboles o nubes. Era una figura claramente humana, de pie junto a la cerca que daba al jardín del vecino. «Dios mío», susurró Clara. «Espere, hay más». Laura adelantó la grabación unos segundos. La figura se movió, acercándose más a la casa. Por un momento pareció mirar directamente hacia la ventana del segundo piso, donde estaba la habitación de los niños. Luego, tan rápido como había aparecido, desapareció entre las sombras. «¿Llamó a la policía?», preguntó Clara, su corazón latiendo aceleradamente. «Lo pensé, pero entonces me di cuenta». Laura pausó, avergonzada. «Si llamo a la policía, empiezan a hacer preguntas sobre Javier, sobre su muerte, sobre por qué estoy tan paranoica. Servicios Sociales ya me está vigilando de cerca después de la denuncia de una de las niñeras anteriores. No puedo darles más razones para cuestionar mi capacidad como madre». Clara entendió el dilema, pero no le gustaba. «Señora Méndez, si hay alguien acechando su casa, eso es peligroso. Para usted y para los niños. Lo sé. Por eso instalé cerraduras nuevas en todas las puertas y ventanas anoche y contraté a una empresa de seguridad para que haga rondas nocturnas por el barrio». Laura se frotó las sienes. «Pero necesito que los niños se sientan seguros durante el día. Necesito que usted les haga sentir que están a salvo, porque yo ya no sé cómo hacer eso». Clara asintió lentamente. «Voy a intentar algo diferente hoy. Algo que aprendí en mis clases de psicología infantil. Terapia de arte expresivo. Si los niños no pueden o no quieren hablar, tal vez puedan expresarse de otras maneras. ¿Cree que funcionará? No lo sé, pero tenemos que intentarlo». Cuando Clara entró a la habitación de los gemelos, los encontró despiertos, pero inusualmente agitados. Mateo caminaba de un lado a otro junto a la ventana, mirando hacia afuera cada pocos segundos. Sofía estaba acurrucada en su cama, abrazando su muñeca con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Buenos días», saludó Clara suavemente. «Escuché que tuvieron una noche difícil». Por primera vez desde que los conoció, ambos niños la miraron directamente, simultáneamente. Había miedo real en sus ojos. «Hoy vamos a hacer algo diferente», continuó Clara, sacando de su bolso varios materiales de arte que había comprado camino a la casa. Papeles grandes, pinturas de dedos, marcadores, plastilina de colores. «Vamos a crear juntos. No tienen que hablar si no quieren. Solo vamos a expresar lo que sentimos a través del arte». Extendió los materiales en el suelo. Para su sorpresa, Sofía bajó de su cama lentamente y se acercó, mirando las pinturas con curiosidad. Mateo dejó de caminar y también se aproximó, aunque más cauteloso. «Pueden dibujar, pintar o moldear lo que quieran», dijo Clara. «No hay reglas, no hay respuestas correctas o incorrectas, solo expresión». Mateo fue el primero en actuar. Tomó pintura negra y comenzó a esparcirla sobre el papel con las manos, movimientos agresivos y caóticos. Sofía eligió rojo y amarillo, creando formas más controladas pero igualmente intensas. Clara los observó trabajar durante varios minutos en silencio.
Luego tomó su propio papel y comenzó a dibujar. Dibujó una casa, pero a diferencia de las versiones oscuras de Mateo, la suya tenía ventanas abiertas, flores en el jardín, un sol brillante. Era una casa segura, un refugio. Después de media hora, los tres tenían sus creaciones frente a ellos. El de Mateo era una masa caótica de negro con destellos rojos. El de Sofía mostraba figuras abstractas, pero Clara pudo distinguir formas que parecían personas. Dos pequeñas, una más grande que parecía protegerlas, y otra figura separada, amenazante. ¿Pueden contarme sobre sus dibujos?, preguntó Clara gentilmente. Silencio. Pero luego algo extraordinario sucedió. Sofía extendió su mano y tocó el dibujo de Clara, específicamente la casa con ventanas abiertas. «Nuestra casa no es así», dijo Sofía con voz clara, pero suave. Era la primera vez que le hablaba directamente a Clara. El corazón de Clara se aceleró, pero mantuvo su tono calmado. «¿Cómo es su casa, Sofía? Oscura, con secretos en las paredes, con él todavía adentro». Mateo dejó de pintar y miró a su hermana con ojos grandes. Luego, como si hubieran tomado una decisión tácita, también habló. «Papá no se fue, todavía está aquí. Lo vemos». Clara se obligó a mantener la compostura. «¿Dónde lo ven?» «En las sombras», respondió Sofía. «En el pasillo cuando está oscuro, en el sótano, a veces en nuestra habitación, parado en la esquina, y en el jardín», añadió Mateo. «Anoche estaba en el jardín mirando hacia arriba, hacia nosotros». Clara sintió que se le erizaba la piel. ¿Estaban hablando de alucinaciones postraumáticas? ¿O realmente había alguien acechando la casa? «¿Mamá sabe que ustedes lo ven?», preguntó Clara. Ambos niños negaron con la cabeza. «No le decimos», explicó Mateo. «Ella se pone triste, se asusta. Y no queremos que él se enoje con ella otra vez». «Pero él ya no puede enojarse», dijo Clara suavemente. «Su papá murió, ya no puede lastimar a nadie. Los muertos no mueren del todo», susurró Sofía con una sabiduría inquietante para su edad. «Eso es lo que él nos dice». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Clara necesitaba entender si estaban hablando metafóricamente, procesando trauma, o si realmente creían ver a su padre. Y lo más preocupante, la figura en las cámaras de seguridad había sido real, no una alucinación. «¿Qué les dice él?», preguntó Clara, decidiendo seguir la conversación para entender mejor su percepción. «Que no hablemos», respondió Mateo. «Que si hablamos, algo malo va a pasar, como pasó con él». «¿Qué pasó con él?». Clara se inclinó hacia adelante. «¿Pueden contarme?». Los gemelos se miraron entre sí, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Sofía habló. Papá estaba gritando. Siempre gritaba, pero ese día gritaba más fuerte. Decía que mamá lo había arruinado todo, que éramos una carga. Tenía esa botella en la mano, la que siempre lo ponía malo. Y empujó a mamá, continuó Mateo, su voz temblando. La empujó fuerte contra la pared. Nosotros estábamos en las escaleras, mirando. Mamá lloraba. Entonces mamá lo empujó de vuelta, dijo Sofía. Y papá se resbaló, cayó. Hizo un ruido feo cuando su cabeza pegó contra el suelo. Pero antes de que cerrara los ojos para siempre, Mateo tragó saliva. Nos miró y dijo: «Esto es culpa de ustedes. No debieron nacer, y voy a asegurarme de que lo recuerden para siempre». Clara sintió que se le revolvía el estómago. Esas fueron las últimas palabras que estos niños escucharon de su padre. Una maldición, un veneno final inyectado en sus mentes antes de morir. «Esas fueron palabras crueles de un hombre enfermo», dijo Clara con firmeza. «Nada de lo que pasó fue culpa de ustedes, nada. Su papá era quien estaba equivocado, no ustedes». «Pero él lo dijo», insistió Sofía, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Y ahora no se va, sigue aquí, mirando, esperando». Clara extendió sus brazos lentamente, dándoles la opción. Para su sorpresa, ambos niños se acercaron y la abrazaron, sus cuerpecitos temblando con sollozos silenciosos que probablemente habían estado conteniendo durante 8 meses. «Escuchen»,
dijo Clara suavemente acariciando sus cabezas. Los fantasmas no son reales, pero el miedo sí lo es. El miedo puede hacernos ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas que no están realmente ahí. Es la forma en que nuestro cerebro intenta protegernos de algo que nos lastimó. ¿Entonces él no está realmente aquí?, preguntó Mateo con voz esperanzada. Clara vaciló. No quería mentirles, pero tampoco quería alimentar sus miedos. Su papá murió. Eso es un hecho. Pero el recuerdo de él, el miedo que les causó, eso sigue vivo dentro de ustedes. Y eso es lo que necesitamos sanar, juntos. Los niños se aferraron a ella con más fuerza. Durante el resto del día, algo cambió. Los gemelos comenzaron a hablarle a Clara tímidamente al principio, luego con más confianza. Le contaron sobre sus juegos favoritos antes de que papá se pusiera malo, como ellos lo describían. Le hablaron sobre la escuela a la que solían ir, los amigos que tenían. Clara descubrió que Sofía amaba los cuentos de princesas y Mateo era fascinado por los dinosaurios. Eran niños normales, sanos, enterrados bajo capas de trauma y miedo. Cuando Laura subió a la hora del almuerzo y encontró a Clara leyendo un libro de dinosaurios, mientras Mateo señalaba entusiasmado las diferentes especies y Sofía agregaba comentarios, se detuvo en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. «Están hablando», susurró, llevándose una mano a la boca. «Están sanando», corrigió Clara. Pero esa tarde, cuando Clara fue al baño del pasillo, notó algo que la hizo detenerse en seco. La puerta del sótano, que siempre había estado cerrada con llave según Laura, estaba entreabierta, y desde la oscuridad de abajo, Clara podía jurar que escuchó un sonido, pasos lentos, deliberados, subiendo las escaleras. Se quedó paralizada, su corazón martilleando en su pecho. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta. «¿Hola?», llamó Clara, su voz temblando ligeramente. Nada, solo silencio. Entonces, tan lentamente que casi podría haberlo imaginado, la puerta del sótano comenzó a abrirse más. Capítulo 4. Las sombras del pasado. Clara retrocedió un paso, sus ojos fijos en la puerta del sótano que se abría lentamente. Su mano buscó a tientas el celular en su bolsillo, lista para llamar a alguien, a cualquiera. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. Era Laura, con una caja de cartón en los brazos y expresión sorprendida al ver a Clara en el pasillo. «Dios mío, Clara, ¿estás bien? Te ves pálida», dijo Laura dejando la caja en el suelo. Clara exhaló todo el aire que había estado conteniendo, sintiendo cómo la adrenalina la abandonaba, dejándola temblorosa. «Yo creí. La puerta estaba abierta y escuché pasos. Lo siento mucho», se disculpó Laura tocándose la frente. «Debí avisarte. Bajé a buscar algunos documentos viejos que mi abogado necesita. La puerta se abre sola a veces. El pestillo no cierra bien». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Clara. «Los niños te contaron sobre sus miedos, ¿verdad? Sobre ver a Javier». Clara asintió, todavía recuperando la compostura. «Sí, y necesitamos hablar de eso. Pero no aquí». Miró hacia la habitación de los gemelos. «Cuando ellos estén dormidos». Esa tarde, después de que Clara ayudara a los niños con su cena y los acostara, por primera vez sin resistencia, incluso le permitieron leerles un cuento, se reunió con Laura en la cocina. La mujer había preparado té de manzanilla para ambas, sus manos temblando ligeramente mientras servía. «Los niños me contaron lo que pasó el día que murió Javier», comenzó Clara. «Las últimas palabras que él les dijo». Laura cerró los ojos, el dolor cruzando su rostro como una ola. «Yo estaba inconsciente cuando eso pasó. Me golpeé la cabeza contra la pared cuando él me empujó. Cuando desperté, Javier estaba muerto al pie de las escaleras y los niños estaban a mi lado, mudos, en shock. Nunca supe qué le dijeron entre ellos en esos minutos. Les dijo que su muerte era culpa de ellos, que no debieron haber nacido, y que se aseguraría de que lo recordaran para siempre.
Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Laura. Ese monstruo, incluso muriendo, encontró la forma de lastimarlos más. Por eso lo ven, explicó Clara, no porque realmente esté aquí, sino porque esas palabras grabaron su presencia en las mentes de los niños. Cada sombra, cada ruido nocturno, lo interpretan como él cumpliendo su amenaza. Es un trauma profundo que se ha manifestado como una especie de alucinación compartida. «Alucinación compartida», repitió Laura. «Se llama folie à deux, locura compartida. Cuando dos personas, especialmente gemelos o personas muy cercanas, comparten la misma ilusión o creencia delirante. Los niños se refuerzan mutuamente el miedo. Uno ve algo, el otro lo confirma, y el ciclo continúa». Laura tomó su taza con manos temblorosas. ¿Y la figura en el jardín? ¿La que capturaron las cámaras? Eso no fue una alucinación. No, admitió Clara, su propia inquietud regresando. Eso es algo diferente. Javier tenía familia, amigos cercanos, alguien que pudiera estar molesto por su muerte. La expresión de Laura cambió, volviéndose más tensa. Tiene un hermano, Roberto Vega. Vive en Rosario, o al menos vivía ahí hace años. Cuando Javier murió, Roberto vino al funeral y me acusó frente a todos de haberlo asesinado. Dijo que no iba a dejar que me saliera con la mía, que encontraría la forma de demostrar que lo maté. ¿Y qué pasó? La investigación policial concluyó que fue un accidente. Los moretones en mi cuerpo, el historial de llamadas de los vecinos reportando peleas, todo apuntaba a legítima defensa, incluso si técnicamente yo no lo había empujado con intención de matarlo. Roberto no tenía pruebas de lo contrario, solo su rabia y su lealtad ciega hacia su hermano. ¿Ha intentado contactarte desde entonces? No directamente, pero... Laura vaciló, mordiéndose el labio. Hace como 2 meses empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Nadie hablaba del otro lado, solo respiración, y luego colgaban. Cambié mi número. Las llamadas se detuvieron por un tiempo, pero hace 2 semanas volvieron a empezar. Un escalofrío recorrió la columna de Clara. Señora Méndez, eso es acoso. Eso es potencialmente peligroso. Si Roberto está detrás de las llamadas, de la figura en el jardín... No tengo pruebas, interrumpió Laura con frustración. Y como te dije, si involucro a la policía, Servicios Sociales se meterá. Ya están buscando razones para cuestionar mi idoneidad como madre. Una niñera anterior llamó diciendo que mis hijos necesitaban ayuda psiquiátrica urgente, insinuando que yo era negligente por no hospitalizarlos. Pero no puedes vivir así, con miedo constante de que alguien esté vigilando la casa. Por eso necesito que los niños mejoren, dijo Laura con desesperación. Si ellos están bien, si vuelven a ser funcionales, nadie puede cuestionar mi capacidad. Puedo demostrar que soy una buena madre, que puedo cuidarlos, y entonces, tal vez, pueda encontrar la forma de lidiar con Roberto sin arriesgar perder a mis hijos. Clara entendía la posición imposible en la que Laura estaba atrapada, pero había algo que no le cuadraba del todo. ¿Javier era violento toda su vida o comenzó en algún punto específico? Laura pareció sorprendida por la pregunta. Se quedó en silencio durante un largo momento, su mirada perdida en su taza de té. No siempre fue así, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Cuando nos conocimos, Javier era encantador, romántico, atento, ambicioso. Trabajaba en una firma de abogados, tenía futuro. Nos casamos rápido, tal vez demasiado rápido. Los gemelos llegaron al año de casados. ¿Y cuándo cambió? Cuando perdió su trabajo. Los socios de la firma descubrieron que había estado malversando fondos de clientes para mantener nuestro estilo de vida. Él gastaba más de lo que ganaba. Siempre quería impresionar, demostrar que era exitoso. Cuando lo descubrieron, lo despidieron. Apenas evitó ir a prisión porque devolvió el dinero, pero su reputación quedó destruida. Laura se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. Después de eso, no pudo conseguir trabajo en ningún bufete respetable. Empezó a beber.
a culparme por las deudas, por los gemelos que lo habían atado a responsabilidades. La violencia comenzó gradualmente, primero empujones, luego golpes, siempre con disculpas después, promesas de cambiar, pero nunca cambió, solo empeoró. ¿Los niños presenciaron la violencia frecuentemente? Más de lo que me gustaría admitir. Intentaba protegerlos, mantenerlos en su habitación cuando Javier estaba de mal humor. Pero en una casa no hay secretos reales. Ellos escuchaban todo, veían los moretones, y ese último día su voz se quebró. Ese último día no pude esconderlos. Javier llegó borracho a media tarde, furioso porque había ido a otra entrevista de trabajo y lo rechazaron. Me culpó, dijo que era mi responsabilidad mantener a la familia. Los niños bajaron las escaleras porque escucharon los gritos y vieron todo. Lo que les contaron, dijo Clara suavemente, fue que tú empujaste a Javier y él cayó. Laura giró bruscamente, sus ojos agrandados. Yo no, fue defensa propia. Él iba a golpearme otra vez. Yo solo lo empujé para alejarlo. No pensé que... No te estoy acusando, interrumpió Clara rápidamente. Solo necesito entender exactamente qué vieron los niños para poder ayudarlos a procesarlo. Laura se desplomó en la silla, enterrando su rostro en sus manos. Javier me tenía contra la pared, su mano en mi garganta. No podía respirar. Extendí mis manos y lo empujé con toda la fuerza que tenía. Él retrocedió, tropezó con algo, nunca supe qué, y cayó hacia atrás. Las escaleras estaban justo detrás de él. Fue tan rápido. Un segundo estaba ahogándome, y al siguiente estaba muerto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa, dolor y verdades difíciles. Los niños necesitan saber que lo que hiciste fue defenderte, dijo Clara finalmente. Necesitan entender que no fue tu culpa y definitivamente no fue la de ellos. Mientras crean que la muerte de su padre fue resultado de algo malo o vergonzoso, seguirán atrapados en este trauma. ¿Y cómo les explico eso? ¿Cómo le digo a 2 niños de 6 años que su madre mató a su padre, incluso si fue en defensa propia? Con la verdad apropiada para su edad, con ayuda profesional. Conmigo apoyándote, respondió Clara. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que están físicamente seguros. Si Roberto está merodeando la casa, si está tratando de intimidarte, eso tiene que detenerse. ¿Cómo? No tengo pruebas. Las cámaras de seguridad, dijo Clara. Si capturaron una figura una vez, pueden capturarla otra vez. Y esta vez lo reportamos inmediatamente, no como una amenaza, sino como un extraño merodeando la propiedad. Eso no involucra servicios sociales, solo seguridad básica. Laura consideró esto. Supongo que tienes razón, pero Clara, hay algo más que necesitas saber sobre Roberto. ¿Qué? Él y Javier no eran solo hermanos. Eran casi idénticos en su forma de pensar, en su temperamento. Roberto también tiene antecedentes de violencia doméstica. Su exesposa obtuvo una orden de restricción contra él hace 3 años. Si él está detrás de esto, si está tratando de asustarme... Laura tragó con dificultad. No va a detenerse fácilmente. Los hombres como él, como Javier, no entienden el no, no entienden límite. Un ruido repentino las hizo saltar a ambas. Venía desde arriba, pasos pequeños, rápidos. Luego, el llanto inconfundible de Sofía. Clara y Laura subieron las escaleras corriendo. Cuando abrieron la puerta de la habitación de los gemelos, encontraron a Sofía de pie junto a la ventana, lágrimas corriendo por su rostro, señalando hacia afuera. Mateo estaba sentado en su cama, abrazando sus rodillas, meciéndose ligeramente. «¿Qué pasa, mi amor?» Laura corrió hacia su hija, pero Sofía se encogió ante su toque, algo que hizo visible dolor en el rostro de Laura. Clara se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Al principio no vio nada inusual, solo el jardín oscuro, la cerca, las sombras de los árboles vecinos. Pero entonces, justo en el límite donde la luz del poste de la calle apenas alcanzaba, vio una figura.
un hombre, alto, de complexión robusta, parado completamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de la habitación de los niños. «Llama a la policía», dijo Clara con voz tensa pero controlada. Ahora, Laura sacó su celular con manos temblorosas y marcó. Mientras ella hablaba en susurros urgentes con la operadora, Clara mantuvo los ojos en la figura. Quería memorizar cada detalle, altura aproximada, constitución, cualquier característica identificable. Como si sintiera que estaba siendo observado, el hombre levantó una mano. Por un momento aterrador, Clara pensó que iba a saludar, pero en cambio, el hombre hizo un gesto cortante con su mano a través de su garganta, una amenaza universal. Luego, desapareció entre las sombras. «Ya vienen en camino», dijo Laura, su voz quebrándose. Clara se alejó de la ventana y se arrodilló frente a los gemelos. «Escuchen, necesito que sean muy valientes ahora mismo. ¿Ese hombre de afuera lo han visto antes?» Ambos niños asintieron. «¿Es él?», preguntó Clara. «¿El que creen que es su papá?». Mateo negó con la cabeza. «No, es diferente, pero huele igual. Huele a lo que papá bebía. Alcohol. El hombre estaba borracho, o al menos había estado bebiendo». «¿Cuántas veces lo han visto?». «Muchas», susurró Sofía. «Viene de noche, nos mira, a veces habla, pero no podemos escuchar qué dice desde aquí». Esto había estado pasando durante semanas, tal vez meses, y los niños no habían dicho nada. Probablemente porque, en su confusión traumatizada, no distinguían entre el miedo residual a su padre muerto y el peligro real de un acosador vivo. Las sirenas de la policía se escucharon a la distancia, acercándose rápidamente. Clara abrazó a ambos niños, mientras Laura bajaba corriendo para recibir a los oficiales. «Todo va a estar bien», le susurró Clara, aunque ella misma no estaba completamente segura. «No vamos a dejar que nadie los lastime». «¿Promesa?», preguntó Mateo, su voz pequeña y vulnerable. «Promesa», respondió Clara, y en ese momento tomó una decisión. No iba a abandonar a estos niños. No iba a ser otra persona que los dejaba cuando las cosas se ponían difíciles. Iba a protegerlos, sin importar lo que costara. Abajo, escuchó voces. Laura hablando con los oficiales, explicando la situación. Clara esperaba que finalmente, con evidencia real y policía involucrada, pudieran poner fin a este acoso. Pero mientras miraba a los gemelos acurrucados juntos, sus caritas pálidas y asustadas, Clara supo que esto estaba lejos de terminar. Roberto Vega no iba a rendirse, y la batalla real por la seguridad y sanación de esta familia apenas estaba comenzando. Capítulo 5. La amenaza real. Los dos oficiales de policía que llegaron esa noche fueron corteses, pero escépticos. El más joven, el oficial Ramírez, recorrió el perímetro del jardín con una linterna potente mientras su compañera, la oficial Soto, una mujer de unos 40 años con expresión severa, tomaba la declaración de Laura en la sala. Clara se había quedado arriba con los gemelos, intentando calmarlos con una historia sobre dinosaurios valientes que protegían a sus crías. Pero cada pocos minutos, Mateo interrumpía preguntando: «¿Ya se fue? ¿Se fue el hombre malo?». Y Sofía simplemente se aferraba más fuerte a su muñeca, sus ojos fijos en la ventana donde las cortinas ahora estaban completamente cerradas. Después de media hora, Clara escuchó que los oficiales se preparaban para irse. Bajó rápidamente, dejando a los niños con instrucciones de no abrir la puerta a nadie, excepto a ella o su madre. «¿Y bien?», preguntó Clara al llegar a la sala. «¿Encontraron algo?». El oficial Ramírez negó con la cabeza. «No hay señales de entrada forzada, ninguna huella clara en el jardín. El suelo está bastante seco, difícil que deje marcas. Revisamos también con los vecinos de ambos lados. Nadie vio ni escuchó nada inusual». «Pero yo lo vi», insistió Clara. «Había un hombre parado junto a la cerca, mirando directamente hacia la ventana de los niños. Hizo un gesto amenazante antes de irse». La oficial Soto intercambió una mirada con su compañero. «Señorita, entendemos su preocupación,
pero sin evidencia física, sin testigos adicionales, y dado que no hubo intento de entrada a la propiedad, técnicamente no ha ocurrido un delito. ¿Acoso no es un delito?, preguntó Laura, su voz subiendo de tono. ¿Acosar a una viuda y sus hijos pequeños? Si puede probar un patrón de acoso, si tiene evidencia documentada, entonces sí, podemos actuar, explicó Soto con paciencia profesional pero distante. Las llamadas telefónicas que mencionó, por ejemplo, ¿las reportó? ¿Guardó registros? Cambié mi número, admitió Laura, y Clara pudo ver la frustración en su rostro. Y la grabación de la cámara de seguridad, insistió Clara. La de hace 2 noches, cuando capturó una figura en el jardín. La revisamos, dijo Ramírez. Es inconclusa. Se ve una sombra, sí, pero podría ser cualquier cosa. Un vecino caminando por su propio jardín, alguien que se equivocó de casa, incluso sombras causadas por árboles con el viento. No fue el viento, dijo Clara con firmeza. Era una persona, y esa persona está acosando a esta familia. Soto suspiró. Mire, vamos a hacer un reporte. Vamos a incrementar las patrullas por esta calle durante la próxima semana. Sugiero que mantengan todas las puertas y ventanas cerradas con llave, que documenten cualquier incidente futuro con fotografías o videos si es posible, y que consideren instalar más cámaras con mejor resolución. Hizo una pausa. ¿Hay alguien específico que sospechen? Expareja, vecino conflictivo, algo así. Laura vaciló. Clara pudo ver el conflicto en su rostro. Decir la verdad sobre Roberto y arriesgarse a abrir toda la historia de Javier, o quedarse callada y esperar que las patrullas fueran suficiente. Antes de que Laura pudiera responder, una voz gritó desde arriba. «¡Clara! ¡Clara! ¡Ven rápido!». Era Mateo, su voz llena de pánico. Los 4 adultos subieron las escaleras corriendo. Clara llegó primero a la habitación y encontró a Mateo parado frente a la puerta del closet, señalando con mano temblorosa. «Está abierto», dijo el niño. «El closet. Nosotros no lo abrimos. Se abrió solo». Clara sintió un escalofrío. Recordó ese primer día, cuando Sofía había señalado el closet con las palabras «no abrir» escritas en la puerta. Ahora, la puerta estaba entreabierta y desde dentro emanaba una oscuridad que parecía más densa que natural. La oficial Soto se adelantó, su mano instintivamente yendo hacia su arma reglamentaria. «Todos atrás», ordenó. Encendió su linterna y abrió completamente la puerta del closet. No había nadie adentro, solo ropa de niños colgando en perchas, algunas cajas apiladas en el fondo. Pero en la pared del fondo del closet, escrito con lo que parecía ser pintura roja, o algo peor, había un mensaje. «Los niños mienten. Ella lo mató. Pagarán». El silencio que siguió fue absoluto. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Laura se tambaleó y Ramírez tuvo que sostenerla para que no cayera. «Dios mío», susurró Soto, su escepticismo anterior completamente evaporado. «¿Cuándo fue la última vez que alguien abrió este closet?» «Hace semanas», logró decir Laura, su voz apenas audible. «Desde que los niños escribieron eso en la puerta, ninguno de nosotros lo ha tocado. Pensé que era solo su forma de procesar el trauma». «Señora Méndez», dijo Soto con tono mucho más serio, «necesito que sea completamente honesta conmigo ahora mismo. ¿Quién sabe sobre la muerte de su esposo? ¿Quién podría querer intimidarla de esta manera?» Laura se dejó caer en la cama de Sofía, su rostro en sus manos. Los gemelos corrieron hacia Clara, quien los abrazó protectoramente. Finalmente, Laura levantó la vista. «Mi cuñado, Roberto Vega, el hermano de mi difunto esposo». Durante la siguiente hora, Laura le contó todo a la policía. El funeral donde Roberto la acusó públicamente, las llamadas acosadoras, su historial de violencia doméstica. Soto tomaba notas meticulosas mientras Ramírez fotografiaba el mensaje en el closet desde múltiples ángulos. «Esto cambia las cosas», dijo Soto cuando Laura terminó. «Esto es allanamiento de morada, vandalismo y amenazas directas.
Con el historial que describió, podemos solicitar una orden de restricción de emergencia contra Roberto Vega esta misma noche. ¿Pero cómo entró?, preguntó Clara, la pregunta que la había estado atormentando. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Ramírez revisó cada ventana de la habitación, probando los cierres. Cuando llegó a la ventana junto a la cama de Mateo, encontró algo. Aquí, el seguro está roto. Parece forzado desde afuera, pero el daño es sutil. Alguien que supiera lo que hacía podría haber entrado sin hacer mucho ruido. Y las cámaras, añadió Soto, las del interior, ¿funcionan correctamente? Laura palideció. Javier las instaló. Él sabía dónde estaban todas. Y Roberto, él ayudó a instalarlas. Vino varias veces cuando Javier estaba configurando el sistema. Entonces conoce los puntos ciegos, concluyó Soto. Sabe exactamente cómo moverse por la casa sin ser detectado. La realización cayó sobre todos como una losa de concreto. Roberto no solo conocía la distribución de la casa, la conocía íntimamente. Sabía dónde dormían los niños, sabía sobre las cámaras, sabía todo. «No pueden quedarse aquí esta noche», declaró Soto. «No hasta que aseguremos la propiedad y obtengamos esa orden de restricción». «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó Laura, pánico evidente en su voz. «¿Tienen familia? ¿Amigos con quienes puedan quedarse?». Laura negó con la cabeza. «Mi familia está en Mendoza. No hablo con ellos desde que me casé con Javier. Él me aisló de todos. Y amigos, no he mantenido contacto con nadie. Javier no lo permitía. El patrón clásico de abuso, aislamiento, control, dependencia». Clara sintió una oleada de rabia hacia el hombre muerto que había destruido sistemáticamente la vida de Laura. «Yo puedo ayudar», dijo Clara de repente, sorprendiéndose a sí misma. «Mi apartamento es pequeño, pero tiene un sofá-cama. Pueden quedarse conmigo esta noche. Mañana pensamos en algo más permanente». Laura la miró con ojos llenos de lágrimas. «Clara, no puedo pedirte eso. Ya has hecho tanto. No me lo estás pidiendo, lo estoy ofreciendo». Clara miró a los gemelos, que la observaban con esos ojos azules, ahora llenos de esperanza en lugar de vacío. «Vamos a mantenerlos a salvo, todos juntos». Soto asintió aprobatoriamente. «Es una buena solución temporal. Mientras tanto, vamos a poner una alerta inmediata para Roberto Vega. Si está en Buenos Aires, lo encontraremos». Mientras Laura empacaba rápidamente algunas cosas esenciales para ella y los niños, Clara ayudó a los gemelos a elegir sus juguetes favoritos. Mateo eligió su cuaderno de dibujo y crayones, naturalmente. Sofía tomó su muñeca y un libro de cuentos de hadas. «¿Vamos a estar seguros en tu casa?», preguntó Sofía en voz baja mientras bajaban las escaleras. «Sí», respondió Clara con más confianza de la que sentía. «Van a estar seguros. Lo prometo». Pero mientras ayudaba a cargar las maletas en el auto de Laura, Clara no pudo evitar sentir que estaban siendo observados. Miró hacia las sombras entre las casas, hacia los autos estacionados en la calle, hacia las ventanas oscuras de las viviendas vecinas. En algún lugar ahí afuera, Roberto Vega estaba observando, y ahora Clara se había convertido en parte de la ecuación. Se había involucrado no solo como empleada, sino como protectora. Y algo le decía que eso tenía un precio. El apartamento de Clara en San Telmo era exactamente como lo había descrito. Pequeño. Un monoambiente con cocina integrada, un baño diminuto y apenas espacio suficiente para el sofá, cama que prometió. Pero estaba limpio, era acogedor y, lo más importante, era anónimo. Roberto no sabía dónde vivía Clara. Laura se instaló en el sofá-cama con Sofía, mientras que Mateo insistió en dormir en un colchón improvisado en el suelo, como campamento, según explicó. Era la primera vez que Clara veía un destello de comportamiento infantil normal en él, y la hizo sonreír a pesar de las circunstancias. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente todos estaban acostados. Clara se había ofrecido a dormir en una silla, pero Laura insistió en que compartieran el sofá-cama.
Eres demasiado alta para esa silla, había dicho. Y además, después de todo lo que has hecho, no voy a dejar que duermas incómoda. Pero ninguna de las dos pudo dormir realmente. Clara podía sentir la tensión en el cuerpo de Laura, la forma en que cada pequeño ruido, el crujido del edificio, un auto pasando en la calle, la hacía ponerse rígida. «Clara», susurró Laura en la oscuridad, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué estás haciendo esto? Aceptar este trabajo ya era mucho, pero esto, abrir tu casa, involucrarte en nuestra pesadilla, ¿por qué?» Clara pensó durante un momento. Cuando mi abuela estaba enferma, hubo un momento en que pensé en rendirme, en ponerla en una institución porque era demasiado difícil, demasiado cansado, demasiado doloroso verla deteriorarse. Pero había una enfermera en el hospital que me dijo algo que nunca olvidé. Clara se giró para mirar a Laura en la penumbra. Me dijo: «La forma en que tratamos a las personas más vulnerables en sus momentos más oscuros dice todo sobre quiénes somos realmente. Tus hijos son vulnerables, tú eres vulnerable, y yo puedo ayudar, así que lo hago». Laura se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. «No sé cómo voy a pagarte por esto. No me debes nada, solo mejórate. Tú y los niños, eso es suficiente pago». Finalmente, cayeron en un sueño inquieto, pero Clara se despertó sobresaltada alrededor de las 5 de la mañana por el sonido de su celular vibrando. Era un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió. «Sé dónde están. Puedes esconderlos, pero no puedes protegerlos. Laura me debe justicia por mi hermano, y los niños me deben la verdad. Esto no termina hasta que paguen. R.V.» Clara se sentó bruscamente, su corazón latiendo salvajemente. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía dónde estaban? Entonces lo entendió. Laura había usado su celular para darle a Clara su dirección el primer día. Roberto debía haber hackeado el teléfono de Laura, o simplemente revisado sus mensajes en algún momento cuando entró a la casa. Tenía toda la información de contacto de Clara. Miró hacia Laura y los niños, todos durmiendo inquietamente en su pequeño apartamento. Ya no era solo el refugio temporal que había imaginado. Roberto sabía, y si sabía dónde estaban, nada los detenía de venir aquí. Clara tomó su teléfono y llamó a la oficial Soto a pesar de la hora. La mujer respondió al tercer tono, su voz alerta. «Oficial Soto, soy Clara Ortiz. Roberto Vega acaba de contactarme. Sabe dónde estamos». Hubo un silencio tenso luego. «No salgan del apartamento. Voy a enviar una patrulla ahora mismo. Y Clara, mantengan la puerta cerrada. No abran a nadie». Mientras Clara esperaba a que llegara la policía, se sentó junto a la puerta con un cuchillo de cocina en el regazo, patético como arma, pero era todo lo que tenía, y observó a la familia que de alguna manera se había convertido en su responsabilidad. Los gemelos dormían acurrucados juntos en el colchón del suelo, sus caritas finalmente en paz en el sueño. Laura en el sofá, una mano protectoramente extendida hacia sus hijos, incluso dormida. Y Clara entendió que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era solo la niñera, era la protectora, la guardiana, posiblemente la única barrera entre esta familia destruida y un hombre obsesionado con destruirlos completamente. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana del apartamento, y con él vino el sonido de sirenas acercándose. Pero también desde algún lugar de la calle abajo, Clara podría jurar que escuchó el sonido de alguien riendo. Una risa baja, amenazante, que prometía que esta pesadilla estaba lejos de terminar. Capítulo 6. La batalla. La patrulla llegó en 15 minutos, pero para Clara se sintieron como horas eternas. Se había quedado junto a la puerta, escuchando cada sonido del edificio. Pasos en el pasillo que resultaban ser vecinos madrugadores, el ascensor subiendo y bajando, el crujido normal de una estructura vieja. Cada ruido era una amenaza potencial. Los oficiales que llegaron no fueron Soto y Ramírez, sino dos nuevos. El oficial Méndez
sin relación con Laura, aclaró rápidamente, y la oficial Torres. Revisaron el edificio, el pasillo, incluso hablaron con el portero nocturno que juraba no haber visto a nadie sospechoso. Pero la tensión no disminuyó. La orden de restricción de emergencia fue aprobada hace una hora, informó Torres, mostrándole un documento oficial en su tablet. Roberto Vega tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de Laura Méndez y sus hijos. También de usted, señorita Ortiz, ya que está directamente involucrada en su cuidado. ¿Y si la viola?, preguntó Clara. Arresto inmediato, respondió Méndez, pero tiene que acercarse para que podamos actuar. Por ahora, lo que tenemos son mensajes amenazantes y evidencia de allanamiento. Hay una orden de arresto activa contra él. ¿Lo han encontrado? Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Todavía no. Verificamos su última dirección conocida en Rosario. No vive ahí desde hace 6 meses. Los vecinos dijeron que se mudó después de que su ex esposa renovó la orden de restricción contra él. Desde entonces no hay registro oficial de dónde está. Entonces está escondido, concluyó Clara, planeando esto desde hace meses. Laura se había despertado con la conmoción y ahora estaba sentada en el sofá, abrazando a los gemelos que acababan de despertar. Mateo tenía los ojos muy abiertos, procesando la presencia policial. Sofía se aferraba a su madre con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Tenemos que escondernos para siempre?, preguntó Laura con voz rota. ¿Vivir con miedo constante de que aparezca? No, dijo Torres firmemente. Vamos a encontrarlo. Ya enviamos su información a todas las comisarías de la provincia. Sus fotos están circulando. No puede esconderse indefinidamente. Pero Clara sabía que las palabras de la oficial, aunque bien intencionadas, eran más esperanza que certeza. Buenos Aires era enorme, con millones de habitantes y miles de lugares donde alguien podía perderse si realmente quería. Después de que los oficiales se fueron, prometiendo patrullas regulares por el edificio, Laura intentó preparar desayuno para los niños, pero sus manos temblaban tanto que Clara tuvo que intervenir, haciendo tostadas simples y sirviendo jugo de naranja. «No podemos vivir así», murmuró Laura mientras Clara trabajaba. «Los niños necesitan estabilidad, rutina. No pueden estar encerrados en un apartamento, cambiando de lugar, viviendo con miedo». «Lo sé», concordó Clara, «pero por ahora la seguridad es lo primero». «¿Y cuánto tiempo durará esto? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses?» La voz de Laura subió de tono, bordeando la histeria. «No tengo respuestas, no tengo control, y mis bebés están pagando el precio de mis errores». Clara dejó lo que estaba haciendo y tomó a Laura por los hombros. «Escúchame, nada de esto es tu culpa. Nada. Te casaste con un hombre que resultó ser abusivo. Te defendiste cuando tu vida estaba en peligro. Y ahora su hermano, igualmente desequilibrado, está tratando de vengarse. Tú no creaste esta situación, pero sí la perpetué», respondió Laura con lágrimas. «Me quedé con Javier, años después de la primera vez que me golpeó. Seguí sometiéndolos a esa violencia. Cada día que no me fui, fue un día que mis hijos sufrieron. Dejar a un abusador es una de las cosas más difíciles que existe, especialmente cuando hay niños, cuando hay dependencia económica, cuando hay amenazas». Clara suavizó su tono. «Pero lo importante es que finalmente estás libre y ahora estás luchando por protegerlos. Eso es lo que cuenta». Mateo apareció en la cocina, interrumpiendo el momento. «Mamá, ¿puedo dibujar?» Laura se limpió las lágrimas rápidamente. «Claro, mi amor. Tu cuaderno está en la mochila». Mientras Mateo se instalaba en la pequeña mesa de Clara, Sofía se acercó tímidamente. «Clara, ¿podemos leer el libro de princesas?» Era la primera vez que Sofía iniciaba una interacción directa con Clara y sintió una calidez expandirse en su pecho. «Por supuesto, Sophie. Ven, sentémonos en el sofá». Durante las siguientes horas, Clara intentó crear alguna sensación de normalidad.
Leyó historias, supervisó el dibujo de Mateo, notando con alivio que esta vez dibujaba dinosaurios en lugar de figuras oscuras. Preparó almuerzo simple. Laura pasó la mayor parte del tiempo en llamadas telefónicas, con su abogado, con la oficial Soto, con un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de su casa. Alrededor de las 3 de la tarde, el teléfono de Laura sonó con un número desconocido. Se quedó mirándolo paralizada. «No contestes», advirtió Clara. Podría ser él. Pero Laura ya había presionado el botón verde, su rostro desafiante. «¿Hola?» Clara pudo escuchar una voz masculina del otro lado, áspera y enojada. Laura palideció progresivamente mientras escuchaba. «Eres una asesina. Mataste a mi hermano y ahora estás usando a esos niños para salirte con la tuya. Pero yo sé la verdad y voy a asegurarme de que todos la sepan». «Roberto, déjanos en paz», dijo Laura, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. «Hay una orden de restricción contra ti. Si te acercas, te arrestarán». La risa de Roberto fue cruel. «¿Crees que me importa una orden? ¿Crees que un papel va a detenerme? Le debías todo a Javier. Él te sacó de la nada, te dio una casa, una familia, y así le pagas, empujándolo por las escaleras. Fue defensa propia. Él iba a matarme». «Mentiras. Javier era un buen hombre que cometió algunos errores. Todos los hombres tienen temperamento, pero tú eres dramática, exagerada, y ahora has envenenado a esos niños contra su propio padre». Clara le arrebató el teléfono a Laura. «Señor Vega, soy Clara Ortiz, la niñera de los niños. Lo que está haciendo es acoso criminal. Cada llamada, cada amenaza está siendo documentada. Entréguese antes de que esto empeore». «¿La niñera?» Roberto sonó genuinamente sorprendido, luego divertido. «¿Cuánto te está pagando Laura para que protejas sus mentiras? O tal vez es otra cosa. ¿Te gusta jugar a la salvadora? Me gusta proteger niños inocentes de hombres violentos como usted y su hermano». El tono de Roberto cambió instantáneamente, volviéndose helado. «Cuidado con esa lengua, nena. No sabes en lo que te estás metiendo. Esto es un asunto familiar. No te involucres o te vas a arrepentir». «Ya estoy involucrada, y no me asustan sus amenazas». «Deberían», dijo Roberto, y colgó. Clara devolvió el teléfono a Laura, quien estaba temblando violentamente. Los gemelos habían escuchado todo desde la sala, sus rostros llenos de miedo renovado. «Tenemos que reportar esa llamada», dijo Clara inmediatamente, marcando el número de la oficial Soto. La oficial llegó personalmente media hora después. Escuchó la grabación que Laura había tenido la presencia de ánimo de activar durante la llamada. Su expresión se volvió más seria con cada palabra. «Esto es escalamiento», dijo Soto cuando terminó la grabación. «Las amenazas son más directas, más personales. Está perdiendo control». Miró a Laura directamente. «Eso lo hace más peligroso, pero también más propenso a cometer errores. Si se acerca, lo atraparemos». «¿Y mientras tanto?», preguntó Clara. «¿Esperamos a que haga su siguiente movimiento?» «Tengo una propuesta», dijo Soto después de un momento. «Hay un refugio para víctimas de violencia doméstica, localización confidencial, seguridad las 24 horas, apoyo psicológico para los niños. Podrían quedarse ahí mientras resolvemos esto». Laura negó con la cabeza violentamente. «No. No voy a encerrar a mis hijos en un refugio como si fueran prisioneros. Ya han perdido suficiente normalidad». «Señora Méndez». «No», repitió Laura con firmeza. «Tiene que haber otra forma». Clara tuvo una idea repentina. «¿Y si él viniera a nosotros? ¿En un lugar controlado?» Todos la miraron. «¿Qué quieres decir?», preguntó Soto. «Roberto quiere confrontar a Laura, quiere justicia para su hermano. ¿Qué tal si le damos esa oportunidad, pero en nuestros términos?» Clara se volvió hacia Laura. «¿Qué tal si aceptas reunirte con él, pero en un lugar público, con policía cerca, donde pueda ser arrestado?» «Eso es usar a la señora Méndez como cebo», objetó Soto. «Soy cebo de todas formas», dijo Laura lentamente procesando la idea. «Al menos así tendríamos control sobre cuándo y dónde».
es demasiado peligroso. Más peligroso es vivir esperando a que aparezca cuando menos lo esperemos, argumentó Laura. Si voy a enfrentarlo eventualmente, prefiero hacerlo en mis términos. Soto reflexionó durante largo rato. Tendría que ser una operación completamente controlada. Oficiales encubiertos, comunicación constante, señal de pánico si algo sale mal. Puedo hacerlo, afirmó Laura, aunque su voz temblaba. No, dijo una voz pequeña desde el sofá. Era Mateo, de pie, con puños apretados. No dejes que mamá vaya, él la va a lastimar como papá lo hacía. Sofía se unió a su hermano. Por favor, mamá, quédate con nosotros. Laura se arrodilló frente a sus hijos tomando sus manitas. Mis amores, esto tiene que terminar. Ese hombre nos tiene asustados, escondidos, sin poder vivir nuestras vidas. Si no lo detenemos ahora, ¿cuándo? Cuando tengan 10 años, 15. No, mamá va a ser valiente para que ustedes puedan ser niños otra vez. Yo voy contigo, declaró Clara. Clara, no tienes que... Voy contigo, repitió Clara firmemente. No voy a dejarte sola en esto. Soto finalmente asintió. Está bien, pero lo hacemos correctamente. Voy a coordinar con mi capitán. Esto tiene que ser aprobado y planeado meticulosamente. Durante el resto del día, planearon. El encuentro sería en 2 días, en una cafetería en el centro con múltiples salidas, donde oficiales encubiertos pudieran mezclarse con clientes normales. Laura contactaría a Roberto ofreciendo hablar sobre Javier, sabiendo que su ego y obsesión no le permitirían rechazar. Esa noche, cuando finalmente todos estaban en cama nuevamente, Clara no pudo dormir. Seguía repasando el plan, buscando fallas, imaginando todo lo que podría salir mal. Alrededor de medianoche sintió que alguien se acercaba. Era Sofía, arrastrando su muñeca. No puedo dormir, susurró la niña. Clara levantó la manta. Ven aquí. Sofía se acurrucó junto a ella y después de un momento preguntó, Clara, ¿por qué nos ayudas tanto? No somos tu familia. Clara pensó cuidadosamente su respuesta. A veces, la familia no es solo la gente que comparte tu sangre. Es la gente que eliges proteger, la gente que te importa. Y ustedes me importan mucho. ¿Como una tía?, preguntó Sofía esperanzada. Sí, sonrió Clara en la oscuridad. Como una tía. ¿Y vas a quedarte? ¿Incluso cuando el hombre malo se vaya? Voy a quedarme tanto tiempo como me necesiten. Sofía suspiró, satisfecha, y finalmente se quedó dormida. Clara la abrazó, sintiendo el peso de esa promesa. No sabía cómo había pasado de ser una empleada temporal a ser parte integral de esta familia rota, pero ya no había vuelta atrás. En 2 días se enfrentarían a Roberto Vega, y de alguna manera Clara tenía que asegurarse de que todos salieran de eso intactos, física y emocionalmente. Era una responsabilidad enorme, pero mientras miraba a Sofía durmiendo pacíficamente en sus brazos y escuchaba la respiración tranquila de Mateo y Laura cerca, supo que valía la pena cualquier riesgo. Esta familia merecía paz, merecía seguridad, merecía una oportunidad de sanar, y Clara iba a dársela sin importar el costo. Capítulo 7. La redención. Los 2 días siguientes fueron una mezcla extraña de preparación meticulosa y momentos de normalidad robada. La oficial Soto coordinó cada detalle del operativo. La cafetería elegida, la ventana, un lugar amplio en el microcentro con ventanales grandes y múltiples salidas, los 5 oficiales encubiertos que se harían pasar por clientes, la señal de pánico que Laura llevaría oculta en su reloj, las rutas de escape. Mientras tanto, Clara intentaba mantener a los gemelos distraídos. Los llevó al parque cerca de su apartamento, con 2 oficiales de civil siguiéndolos a distancia, donde Mateo corrió por primera vez en meses, sus risas llenando el aire de una manera que hizo llorar a Laura de alegría. Sofía jugó en los columpios, su cabello rubio brillando bajo el sol de otoño porteño. Se ven diferentes, comentó Laura esa tarde mientras preparaban la cena juntas. Más ligeros, como si un peso invisible se hubiera levantado.
Es porque te ven fuerte, respondió Clara, cortando verduras. Los niños absorben la energía de sus padres. Cuando te ven tomar control, enfrentar tus miedos, ellos también se sienten empoderados. Laura se detuvo, el cuchillo suspendido en el aire. ¿Y si algo sale mal mañana? Si Roberto... No va a salir mal, interrumpió Clara con firmeza. Vamos a estar en un lugar público, rodeadas de policías. Roberto no es tan estúpido como para atacarte ahí. No lo conoces como yo, murmuró Laura. Los hombres como él, como Javier, no piensan lógicamente cuando están consumidos por la rabia. He visto a Javier hacer cosas irracionales, destructivas, sin importarle las consecuencias. Clara dejó el cuchillo y tomó las manos de Laura. Pero tú ya no eres la mujer que estaba atrapada con Javier. Has cambiado. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, Laura reunió a los gemelos en el sofá. Clara se quedó cerca, dándoles privacidad pero disponible si la necesitaban. Mis amores, comenzó Laura, su voz temblorosa pero determinada. Mañana mamá va a hacer algo muy importante. Voy a hablar con el tío Roberto. Ambos niños se tensaron inmediatamente. Mateo negó con la cabeza vigorosamente. No, mamá, no vayas. Tengo que hacerlo, cariño. Es la única forma de que ese hombre nos deje en paz. ¿Y si te lastima como papá lo hacía?, preguntó Sofía, lágrimas ya formándose en sus ojos. Laura abrazó a sus hijos con fuerza. Escuchen bien lo que voy a decirles. Lo que pasó con su papá fue terrible. Y sé que ustedes vieron cosas que ningún niño debería ver, pero necesito que sepan algo muy importante. Nada de eso fue culpa de ustedes. Nada. Pero papá dijo... comenzó Mateo. Papá estaba equivocado, interrumpió Laura firmemente. Papá estaba enfermo. Tenía una enfermedad en su cabeza que lo hacía decir y hacer cosas crueles. Pero eso no era amor. El amor no lastima. El amor no asusta. El amor protege. ¿Cómo Clara nos protege?, preguntó Sofía. Laura miró a Clara con gratitud. Sí, exactamente como Clara nos protege. Ella es un ejemplo de lo que significa amar de verdad. Estar presente incluso cuando es difícil. Quedarse incluso cuando tiene miedo. No tanto miedo, sonrió Clara, aunque su corazón latía aceleradamente pensando en el día siguiente. El tío Roberto está enojado porque no entiende qué pasó realmente, continuó Laura. Cree que yo lastimé a su hermano a propósito, pero ustedes estaban ahí. Ustedes vieron que papá me estaba ahogando, que yo solo me defendí. Mañana voy a explicarle eso, y si es necesario... Laura respiró profundo. Si la policía me lo pide, tal vez ustedes tengan que contarle a un juez lo que vieron. ¿Tenemos que hablar de papá?, preguntó Mateo con voz pequeña. Solo si se sienten listos, solo si quieren ayudar a mamá, pero nunca los voy a obligar. Mateo y Sofía se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa de gemelos que Clara había llegado a reconocer. Finalmente, Mateo habló. Si eso ayuda a que el hombre malo se vaya, lo haremos. Vamos a contar la verdad. Vamos a protegerte, mamá, añadió Sofía. Como tú nos proteges a nosotros. Laura se quebró, lágrimas cayendo libremente mientras abrazaba a sus hijos. Clara tuvo que girarse, limpiándose sus propias lágrimas. Estos niños, que habían estado mudos por trauma solo semanas atrás, ahora estaban listos para enfrentar sus peores memorias para salvar a su madre. La mañana del encuentro amaneció gris y fría, típica de Buenos Aires en mayo. Clara se despertó temprano, su estómago anudado con ansiedad. Laura ya estaba levantada, sentada junto a la ventana con una taza de café, mirando la ciudad despertar. ¿Dormiste algo?, preguntó Clara. Un poco. Seguía repasando mentalmente lo que voy a decir. ¿Cómo mantener la calma si Roberto se pone agresivo? No tienes que decir mucho. Solo mantenerlo hablando hasta que la policía tenga suficiente evidencia para arrestarlo por violación de la orden de restricción. Lo sé, pero parte de mí quiere decirle todo. Quiero que entienda el monstruo que era su hermano. Quiero que sepa el daño que Javier nos hizo. Probablemente no lo va a entender, advirtió Clara suavemente.
Gente como Roberto, que idolatra a abusadores, tiene una capacidad infinita para la negación. Va a defender a su hermano sin importar qué evidencia le presentes. Lo sé, suspiró Laura, pero al menos puedo intentar. A las 10 de la mañana, una oficial de civil llegó para llevarse a los gemelos a un lugar seguro, la casa de Soto, quien tenía hijos de edad similar. Mateo y Sofía se aferraron a Clara. ¿Van a estar bien?, preguntó Mateo. Vamos a estar perfectamente bien, aseguró Clara. Y cuando regresen esta tarde, todo esto habrá terminado. ¿Promesa?, preguntó Sofía. Promesa. Después de que los niños se fueron, Laura se cambió cuidadosamente. Eligió ropa simple pero digna. Jeans oscuros, una blusa blanca, un blazer gris. No quiero parecer víctima, explicó. Quiero verme fuerte. Te ves fuerte, confirmó Clara. El operativo estaba programado para las 2 de la tarde. Laura había enviado un mensaje a Roberto la noche anterior desde un número temporal proporcionado por la policía. Necesitamos hablar sobre Javier, sobre la verdad. Cafetería La Ventana. Mañana, 2 p.m. Ven solo. Roberto había respondido inmediatamente. Ya era hora que aceptaras tu responsabilidad. Ahí estaré. Llegaron a La Ventana con 30 minutos de anticipación. La oficial Soto las recibió afuera, vestida como cliente común en jeans y sudadera. ¿Listas?, preguntó. Laura asintió, aunque Clara podía ver el temblor en sus manos. Entraron a la cafetería, un espacio moderno con mesas de madera, plantas colgantes y música suave de fondo. Había aproximadamente 20 personas dispersas en el local. Clara reconoció a 3 de los oficiales encubiertos, uno leyendo un libro en la esquina, una pareja joven aparentemente en una cita junto a la ventana y un hombre mayor con laptop cerca de la barra. Laura eligió una mesa en el centro, con vista clara a la entrada. Clara se sentó a su lado, no frente a ella, una posición que Soto había recomendado. Así parece más natural, como 2 amigas, y puedes reaccionar más rápido si algo sale mal. Ordenaron café que ninguna de las 2 tocó. El tiempo se arrastraba. Clara revisó su reloj cada 2 minutos. 1:50 p.m., 1:55 p.m., 2:00 p.m. Y entonces la puerta se abrió. Roberto Vega era exactamente como Clara lo había imaginado, basándose en las descripciones. Alto, corpulento, con el mismo cabello oscuro y rasgos marcados que Laura había descrito en Javier. Llevaba una chaqueta de cuero negra y jeans, sus ojos oscuros escaneando la cafetería hasta encontrar a Laura. Clara sintió como Laura se tensaba a su lado. Roberto caminó hacia su mesa con pasos pesados y deliberados. Se detuvo frente a ellas, mirando primero a Laura con desprecio evidente, luego a Clara con curiosidad. «Así que esta es la famosa niñera», dijo, su voz áspera. «La salvadora». «Siéntese, señor Vega», dijo Clara con voz firme. Roberto ignoró la instrucción inicialmente, disfrutando su posición de poder al estar de pie sobre ellas. Finalmente, con movimientos lentos, se sentó frente a Laura. «Habla», ordenó. «Dijiste que querías contar la verdad. Adelante. Admite que asesinaste a mi hermano». «No asesiné a nadie», respondió Laura, su voz sorprendentemente estable. «Me defendí de un hombre que estaba tratando de matarme». Roberto golpeó la mesa con su puño, haciendo que los cafés se derramaran ligeramente. Varios clientes, incluyendo los oficiales encubiertos, voltearon a mirar. Mentiras. Javier era un buen hombre. Un poco temperamental, sí, pero ¿qué hombre no lo es? Tú lo provocabas. Lo empujabas hasta que explotaba. Provocarlo. La voz de Laura subió. ¿Crees que yo provoqué que me golpeara? ¿Que me rompiera las costillas 2 veces? ¿Que me dejara inconsciente tantas veces que perdí la cuenta? Exageraciones. Drama femenino. Tengo reportes médicos, dijo Laura, sacando una carpeta que había traído. Fotos de cada golpe, cada moretón, cada hueso roto, años de documentación. Roberto ni siquiera miró la carpeta. Eso no prueba nada. Te pudiste haber lastimado tú misma. Clara intervino.
Señor Vega, ¿por qué está realmente aquí? ¿Para buscar justicia o para validar la violencia de su hermano? Porque probablemente usted hace lo mismo con las mujeres en su vida. Los ojos de Roberto se clavaron en Clara, ardiendo con furia. Ten cuidado, nena, no sabes con quién te estás metiendo. Sí sé, respondió Clara sin pestañear. Me estoy metiendo con un cobarde que acosa a mujeres y niños porque es demasiado débil para enfrentar sus propios problemas. Roberto se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. ¿Cobarde? ¿Me llamaste cobarde? La tensión en la cafetería se disparó. Los oficiales encubiertos se pusieron alertas. Soto habló en voz baja por su comunicador oculto. Pero antes de que Roberto pudiera hacer algún movimiento agresivo, algo inesperado sucedió. La puerta de la cafetería se abrió y dos figuras pequeñas entraron corriendo. Mateo y Sofía. ¡No!, gritó Laura poniéndose de pie. Los gemelos corrieron directamente hacia su madre, pero se detuvieron cuando vieron a Roberto. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Los niños miraban al hombre que era casi una copia de su padre muerto. Roberto miraba a los niños con expresión confundida. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Soto urgentemente, apareciendo junto a ellos. Se suponía que estaban en mi casa. Nos escapamos, admitió Mateo. Queríamos proteger a mamá. Roberto, recuperándose del shock inicial, se agachó para quedar a la altura de los niños. Hola, Mateo. Hola, Sofía. Soy su tío Roberto. ¿Se acuerdan de mí? Los vi en el funeral de su papá. Ambos niños retrocedieron, aferrándose a Laura. Ustedes saben qué pasó realmente, ¿verdad?, continuó Roberto, su voz falsamente dulce. Vieron cómo su mamá empujó a su papá. Pueden decir la verdad. Clara se interpuso entre Roberto y los niños. No les hable a ellos. Esto es entre usted y Laura. Pero Sofía, sorprendentemente, dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, era clara y fuerte. Sí, vimos qué pasó, vimos todo. Roberto sonrió triunfalmente. Ahí está. Los niños no mienten. Vimos cómo papá le gritaba a mamá todos los días, continuó Sofía. Vimos cómo la empujaba contra las paredes. Vimos cómo le pegaba cuando pensaba que no estábamos mirando. La sonrisa de Roberto se desvaneció. Mateo se unió a su hermana. Ese día, papá tenía las manos en el cuello de mamá. Mamá no podía respirar, se estaba poniendo morada. Entonces mamá lo empujó para poder respirar. Papá se tropezó y cayó. No fue culpa de mamá. Fue culpa de papá, dijo Sofía firmemente, por ser malo, por lastimar a mamá. El silencio en la cafetería era absoluto. Todos los clientes, reales y encubiertos, estaban mirando. Algunos tenían sus celulares fuera, grabando. Roberto se enderezó lentamente, su rostro contorsionado en rabia. Están mintiendo. Ella los entrenó para decir eso. No estamos mintiendo, insistió Mateo, y no queremos que lastimes a mamá como papá lo hacía. Javier no era un monstruo, gritó Roberto. Era mi hermano. Era un buen hombre que cometió errores. Era un monstruo, dijo Laura, poniéndose de pie con sus hijos a su lado. Y tú eres igual que él, negando la verdad, culpando a las víctimas, usando violencia para controlar. Pero se acabó, Roberto. No voy a dejar que nos sigas aterrorizando. Roberto dio un paso hacia Laura, su mano formando un puño. ¿Te atreves a...? No llegó más lejos. Dos oficiales lo interceptaron, tomándolo por los brazos. Roberto luchó, pero eran 3 contra 1, contando a Soto. Roberto Vega está arrestado por violación de orden de restricción, amenazas criminales y acoso, declaró Soto mientras le colocaban esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Roberto seguía gritando. Esto no ha terminado. Van a pagar por esto. Laura, vas a pagar. Pero sus amenazas sonaban huecas ahora. Las palabras de un hombre derrotado siendo sacado de la cafetería esposado. Cuando finalmente se lo llevaron, Laura se derrumbó. Clara la sostuvo mientras sollozaba, años de miedo y trauma finalmente liberándose. Los gemelos se unieron al abrazo.
y los cuatro quedaron ahí, en medio de la cafetería, llorando y abrazándose, mientras los otros clientes aplaudían suavemente. 6 meses después, Clara llegó a la casa de Belgrano. Ya no la sentía amenazante, con una caja de alfajores. Era sábado, día de su visita semanal, aunque técnicamente ya no era empleada de Laura. Después del arresto de Roberto, Laura le había ofrecido continuar como niñera a tiempo completo, pero Clara había tomado una decisión diferente. Había vuelto a la universidad, retomando sus estudios de psicología, pero se había especializado en trauma infantil, inspirada por Mateo y Sofía. Los veía regularmente, no como niñeras, sino como parte de la familia extendida que se habían convertido. Laura abrió la puerta con una sonrisa genuina. Se veía diferente. Había subido de peso saludablemente. Su cabello estaba más corto y más claro. Y lo más notable, sus ojos finalmente tenían vida en ellos. ¡Clara!, gritaron voces desde adentro. Mateo y Sofía corrieron hacia ella, ahora niños de 7 años, llenos de energía y risas. Ya no eran las criaturas silenciosas y vacías que había conocido. «Tengo que mostrarte mi dibujo nuevo», dijo Mateo emocionado. «Es un T-Rex, pero es amigable. Protege a los dinosaurios más pequeños. Y yo escribí un cuento», añadió Sofía, «sobre una princesa que se salva a sí misma». Clara los siguió adentro, notando los cambios en la casa. Las cámaras de seguridad habían sido removidas. Había fotografías familiares en las paredes. Laura, con los niños en la playa, en el parque, sonriendo genuinamente. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar luz natural. La casa respiraba. «¿Cómo va la terapia?», preguntó Clara mientras Laura preparaba té. «Bien. Los niños progresan increíblemente. La doctora Romero dice que su resiliencia es extraordinaria». Laura sonrió con orgullo. «Mateo sigue teniendo algunas pesadillas ocasionalmente, pero cada vez menos. Y Sofía, bueno, conociste a su nueva amiga Valentina de la escuela. No para de hablar de ella. Y tú, mejor. Algunos días son difíciles, pero estoy en terapia también procesando todo. Y...» Laura vaciló. «Estoy considerando volver a trabajar. No tiempo completo todavía, pero algunos proyectos de arquitectura desde casa». «Eso es maravilloso, Laura». «Es gracias a ti», dijo Laura, sus ojos humedeciéndose. «Tú nos salvaste. Cuando todas las demás huyeron, tú te quedaste. No solo te quedaste, luchaste por nosotros. Ustedes se salvaron a sí mismos», corrigió Clara. «Yo solo les di un empujón». Pasaron la tarde como familia. Jugaron, comieron juntos, rieron. Los gemelos mostraron sus trabajos escolares. Mateo había sacado un 10 en ciencias, Sofía en lectura. Eran niños normales, saludables, felices. Antes de irse, Clara preguntó por Roberto. Laura suspiró. Fue sentenciado a 3 años de prisión por acoso, amenazas y violación de orden de restricción. Su historial de violencia doméstica no ayudó y... Hizo una pausa. Su exesposa testificó en el juicio. Habló de los años de abuso que sufrió. Fue catártico, en cierta forma, ver que no estaba sola. ¿Y los niños? Tuvieron que testificar brevemente, pero la doctora Romero los preparó bien. Fueron increíblemente valientes. El juez incluso comentó sobre su coraje. Cuando Clara se preparaba para irse, Sofía la abrazó fuerte. «Te queremos, tía Clara». El título honorífico, que había comenzado como una pregunta tímida 6 meses atrás, ahora era natural. Clara era tía Clara, parte de la familia. «Los quiero también, pequeña». Camino a casa en el colectivo, Clara reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había comenzado como un simple trabajo de niñera, algo temporal para pagar las cuentas, pero se había convertido en algo mucho más profundo. Una batalla por la seguridad de una familia, un viaje de sanación compartido, una redención tanto para ellos como para ella misma.
Había aprendido que el amor verdadero no era solo un sentimiento, sino una acción. Era quedarse cuando las cosas se ponían difíciles, era proteger a los vulnerables, era creer en la capacidad de las personas para sanar, incluso cuando ellas mismas habían perdido esa fe. Y había aprendido que las familias no siempre se definen por la sangre, sino por la elección, por la lealtad, por el cuidado mutuo en los momentos más oscuros. Su teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Gracias por hoy. Los niños ya preguntan cuándo vuelves. Yo también quiero saber. Clara sonrió mientras respondía. El próximo sábado, como siempre, los quiero. Porque eso es lo que la familia hace. Se queda, se presenta, ama incondicionalmente. Y esta familia, una viuda traumatizada, 2 niños que habían encontrado su voz y una joven que había encontrado su propósito, había aprendido que juntos podían enfrentar cualquier oscuridad, y no solo sobrevivir, sino prosperar, juntos. Fin.